El poder de la soledad es una de las mayores armas de un hombre que quiere volverse verdaderamente fuerte e imparable. Mientras que la mayoría de los hombres se pierden en relaciones agotadoras, dramas emocionales y distracciones que agotan su energía, el hombre que elige la soledad se vuelve inmune a todo esto. No necesita validación externa, no depende del cariño de nadie para sentirse completo y no se distrae con juegos emocionales que debilitan su masculinidad. La sociedad enseña a los hombres a temer la soledad, como si estuvieran incompletos sin una mujer a su lado. Pero lo cierto es que los hombres más poderosos de la historia siempre han sido aquellos que supieron abrazar la soledad y utilizarla como herramienta de crecimiento. Cuando un hombre está solo tiene tiempo para fortalecerse, concentrarse en su misión y construir algo grande sin que nadie lo limite. Bienvenido al canal. Antes de comenzar, deja un me gusta, suscríbete y comparte este vídeo. Y por supuesto, comenta abajo, ¿alguna vez has utilizado el misterio a tu favor? Vamos al vídeo. El error que cometen la mayoría de los hombres es pensar que, al entablar una relación, estarán ganando algo. Pero en realidad, muchos pierden su libertad, su concentración y su energía vital. Empiezan a vivir para agradar, para evitar conflictos y para mantener una estabilidad emocional que no debería ser una prioridad. Un hombre que depende de la compañía para ser feliz nunca será verdaderamente libre, y un hombre que no es libre nunca será fuerte. El estoico entiende que la soledad no es un castigo, sino un privilegio. Sabe que cuando está solo puede concentrarse al 100% en su crecimiento físico, mental y financiero. No necesita preocuparse por crisis emocionales, discusiones inútiles o la necesidad de demostrarle su valía a una mujer. Construye su vida en función de lo que quiere, no de lo que los demás esperan de él. Si quieres ser un hombre poderoso e imparable, deja de temer a la soledad y empieza a utilizarla como una ventaja. Aprende a ser autosuficiente, disfruta de tu propia compañía y hazte más fuerte sin depender de nadie. Porque al final, los hombres que verdaderamente conquistan el mundo no son los que se pierden en las relaciones, son los que se dominan a sí mismos primero. Sin distracciones femeninas, un hombre finalmente puede concentrarse al 100% en su crecimiento personal y desbloquear todo su potencial. Las relaciones, por muy placenteras que sean, requieren tiempo, energía y atención emocional, recursos que podrían invertirse en su desarrollo. Cuando un hombre se libera de estas distracciones, entra en un estado de disciplina absoluta, donde cada acción está dirigida a su evolución. El mayor error de los hombres es perderse en los juegos femeninos y olvidarse de sí mismos. Muchas dedican horas al día intentando impresionar, conquistar, enviar mensajes, resolver crisis emocionales y preocuparse por las opiniones de las mujeres. Pero mientras lo hacen, su mentalidad, su físico y sus activos dejan de crecer. El hombre que elige estar solo, por el contrario, no tiene vínculos emocionales que le hagan retroceder, avanza sin obstáculos. Sin una mujer que exige atención, exige mensajes y pide explicaciones, puedes aprovechar tu tiempo para entrenar tu cuerpo, enriquecer tu mente y construir un legado. Cada día te vuelves más fuerte, más inteligente y más poderosa, mientras que otros hombres pierden el tiempo tratando de mantener relaciones agotadoras y sin salida. El hombre que domina su soledad y se centra solo en su ascensión se vuelve imparable. El hombre estoico no se deja distraer por pasiones pasajeras. Sabe que su prioridad es construir su propio valor antes de preocuparse por cualquier relación. No pone a las mujeres en el centro de su vida, porque entiende que lo único que realmente importa es su continua evolución. Si quieres ser un hombre fuerte y respetado, elimina las distracciones femeninas y dirige toda tu energía a volverte inquebrantable. Trabaja más, entrena más, aprende más. Porque al final, los hombres que verdaderamente dominan el juego son los que nunca dejan que una mujer los desvíe del camino hacia la grandeza. El estoicismo enseña que un hombre libre de ataduras sentimentales es el único capaz de conquistar el mundo. Cuando un hombre se libera de la necesidad de la aprobación femenina, del miedo a la soledad y de la dependencia emocional, se vuelve verdaderamente invencible. La mayoría de los hombres fracasan porque se centran en las relaciones, en complacer a las mujeres y en mantener una estabilidad emocional que solo los debilita. Las relaciones pueden ser cómodas, pero también son una de las mayores fuentes de distracción, agotamiento y pérdida de propósito para el hombre moderno. Mientras un hombre se preocupa por peleas, juegos emocionales y necesidades emocionales, pierde un tiempo precioso que podría usarse para construir algo grandioso. El estoico entiende que las emociones incontroladas debilitan la mente y hacen al hombre vulnerable, y pocas cosas desestabilizan más a un hombre que la dependencia emocional de una mujer. El hombre que elige la libertad emocional por encima de cualquier relación amorosa no se vuelve frío, se vuelve imparable. Dirige toda su energía hacia su evolución física, mental y financiera. No se guía por sentimientos pasajeros, sino por la lógica, la disciplina y la visión a largo plazo.
No pide atención, no pide afecto y no se preocupa por llenar vacíos emocionales, porque es suficiente. La historia demuestra que los hombres que cambiaron el mundo fueron aquellos que controlaron sus emociones y se concentraron en su misión. Ningún gran imperio fue construido por un hombre que gastó su energía emocional tratando de mantener una relación problemática. Los verdaderos líderes siempre han sido aquellos que anteponen su propósito a todo lo demás, y esa es la esencia del verdadero poder masculino. Si quieres ser un hombre que realmente deje huella en el mundo, libérate de ataduras sentimentales y enfócate en lo que realmente importa, tu crecimiento, tu disciplina y tu misión. Porque al final los hombres que se dominan a sí mismos son los únicos que verdaderamente lo consiguen todo. Sigamos, pero antes dale me gusta al vídeo y comenta algo abajo. Cualquier cosa que comentes puede cambiar mi día y hacerme feliz. Sigamos. Los hombres que evitan las relaciones naturalmente se vuelven más ricos, más concentrados y más respetados porque no desperdician energía tratando de complacer a las mujeres o mantener relaciones estresantes. Mientras la mayoría de los hombres gastan tiempo, dinero y salud emocional tratando de mantener a una mujer a su lado, quienes eligen el camino de la independencia dirigen todas sus fuerzas a construir un imperio. La realidad es que las mujeres demandan atención, tiempo y recursos. Las relaciones modernas se han convertido en verdaderas trampas donde el hombre, para mantener satisfecha a la mujer, necesita invertir dinero constantemente en cenas, regalos, viajes y un estilo de vida que solo la beneficia a ella. Mientras tanto, el hombre que elige estar solo tiene total libertad para multiplicar sus ingresos, desarrollar nuevas habilidades y fortalecer su posición en el mundo. Además de la riqueza, estos hombres también se vuelven más concentrados. Sin distracciones emocionales, sin peleas innecesarias y sin exigencias constantes, pueden dirigir su mente hacia objetivos concretos. Los hombres solteros pueden trabajar más, formarse más, estudiar más y explorar todo su potencial sin tener que detenerse a resolver dramas sentimentales o inseguridades femeninas. Se convierte en soldado de su propia evolución, mientras otros malgastan sus energías intentando equilibrar una relación que nunca será suficiente para la mujer. El respeto también es algo natural para estos hombres. Un hombre que no hace todo lo posible por una mujer es un hombre que impone presencia y valor. Las mujeres se dan cuenta de que él no está necesitado, que no las necesita para ser feliz y que no se rebaja para tener a nadie a su lado. Esto crea un aura de misterio y poder que automáticamente lo hace más respetado, tanto por las mujeres como por otros hombres. El estoico entiende que las relaciones pueden ser una distracción y que su verdadera prioridad debe ser su misión. No se vuelve esclavo de sentimientos volátiles, no coloca a una mujer por encima de su propósito y nunca permite que una relación lo debilite. Elige su libertad, su riqueza y su evolución, sabiendo que esto le hace intocable. Si quieres ser un hombre verdaderamente poderoso, deja de desperdiciar tu energía en relaciones que solo agotan tu potencial. Concéntrese en enriquecerse, fortalecerse y construir un legado. Porque al final, los hombres que gobiernan el mundo son los que no pierden el tiempo intentando mantener satisfecha a una mujer, dedican ese tiempo a lograr lo que realmente importa. Mientras otros hombres quedan atrapados en relaciones tóxicas, desperdiciando energía en peleas, exigencias e inseguridades femeninas, tú estás construyendo tu imperio, fortaleciendo tu mente y multiplicando tu riqueza. La mayoría de los hombres modernos se convierten en rehenes de relaciones que no añaden nada a su evolución, solo agotan su tiempo, su dinero y su paz mental. El error fatal de estos hombres es creer que una relación es una necesidad para su felicidad. Se entregan a mujeres que no los respetan, que los ponen a prueba constantemente y que nunca están satisfechas. Viven caminando sobre cáscaras de huevo, intentando mantener una relación que solo los debilita, mientras el mundo exterior sigue ofreciéndoles oportunidades que desaprovechan. El hombre que elige la independencia no cae en esta trampa emocional. Entiende que cada hora desperdiciada con una mujer con problemas es una hora que podría haber sido utilizada para ganar más dinero, mejorar sus habilidades o fortalecer su cuerpo y mente. Se niega a jugar al juego de la manipulación y la necesidad, prefiere invertirlo todo en construir su propio reino. La realidad es que los hombres que se dejan atrapar en relaciones tóxicas terminan destruidos. Pierden su esencia, dejan de evolucionar y, al final, siguen siendo descartados por la misma mujer a la que intentaron complacer desesperadamente. Mientras tanto, el hombre que ha mantenido su concentración y se ha protegido de las distracciones se convierte en una potencia, un líder, un hombre que las mujeres desean pero que no pueden controlar. El estoicismo enseña que el verdadero poder masculino proviene de la disciplina y la independencia. El hombre que construye su imperio no tiene tiempo para juegos emocionales ni dramas sin sentido. Es selectivo, inquebrantable y siempre prioriza su evolución por encima de cualquier relación temporal. Si quieres ser un hombre respetado y deseado, abandona la mentalidad de dependencia emocional y empieza a centrarte en lo que realmente importa.
Mientras otros pierden el tiempo tratando de arreglar relaciones fallidas, usted irá subiendo escaleras, logrando lo que desea y volviéndose inalcanzable. Porque al final, los hombres que dominan el juego son los que nunca han permitido que una mujer los distraiga del camino hacia la grandeza. La verdadera libertad masculina comienza en el momento en que un hombre comprende que ninguna mujer puede controlarlo si él no las necesita. La sociedad ha enseñado a los hombres a creer que tener una mujer a su lado es un objetivo de vida, algo imprescindible para su felicidad. Pero la realidad es que cuanto menos dependes de una mujer, más libre, poderoso y respetado te vuelves. La mayoría de los hombres viven con miedo a la soledad. Entablan relaciones no porque realmente quieran hacerlo, sino porque tienen miedo de estar solos. Este miedo los vuelve débiles, inseguros y fáciles de manipular. Aceptan la falta de respeto, hacen concesiones y sacrifican sus sueños solo para mantener a una mujer cerca. Al final, se convierten en esclavos emocionales y dependen de la aprobación femenina para sentirse completos. El hombre estoico no juega a este juego. Entiende que las mujeres son un complemento, nunca una necesidad. Desarrolla tu valor, fortalece tu mente y vive en tus propios términos. No suplica amor, no busca validación y nunca pone a una mujer en el centro de su vida. Como resultado, se convierte en un hombre al que ninguna mujer puede dominar, porque nunca se vuelve emocionalmente dependiente. Las mujeres instintivamente respetan y desean a los hombres que no pueden controlar. Ponen a prueba a los hombres para ver quién cede, quién se doblega, quién puede ser moldeado a su gusto. Si no pasas estas pruebas y demuestras que tu felicidad depende de ella, perderás su respeto e, inevitablemente, su atracción. Pero si te mantienes firme, independiente e indiferente a la validación femenina, te conviertes en un desafío, y los desafíos son irresistibles. Si quieres una verdadera libertad masculina, deja de actuar como si necesitaras una mujer para ser feliz. Trabaja en tu crecimiento, enfócate en tu propósito y nunca pongas a una mujer por encima de tu misión. Porque al final los hombres más respetados son aquellos que no pertenecen a nadie, pertenecen solo a su propio destino. El hombre que se convierte en su propio centro de poder nunca será manipulado. No depende de la validación femenina, no se esfuerza por complacer a nadie y no se deja influenciar por emociones pasajeras. Mientras que la mayoría de los hombres viven tratando de ganarse la aceptación de las mujeres, los amigos o la sociedad, el verdadero hombre de valor se centra solo en su propio crecimiento y evolución continua. La manipulación ocurre cuando un hombre no tiene control sobre sus propias emociones y deseos. Si necesita la aprobación de una mujer para sentirse bien, automáticamente se vuelve vulnerable. Comienza a actuar para complacerla, evita conflictos para no disgustarla y se convierte en un sirviente emocional, haciendo todo lo posible para conservar a alguien que pueda descartarlo en cualquier momento. El hombre estoico entiende que su valor no puede ser definido por nadie más que él mismo. Desarrolla tu mente, tu cuerpo y tu riqueza sin depender de factores externos. No se desespera si una mujer amenaza con irse, no se rebaja para mantener una relación y nunca pone a otra persona en control de su vida. Su fuerza viene de dentro y por eso es inquebrantable. Las mujeres ponen a prueba a los hombres para ver quién realmente se mantiene firme. Si nota que te dejas influenciar fácilmente, que cedes al menor signo de presión o que cambias de personalidad para complacerla, inmediatamente perderás su respeto. Pero si ella siente que eres tu propio hombre, que tu vida transcurre independientemente de ella, que nunca suplicas ni te desesperas, automáticamente te ve como un hombre excepcional, digno de admiración. Si quieres ser un hombre imposible de manipular, deja de buscar validación externa y comienza a construir tu propio poder. Vuélvete emocionalmente fuerte, financieramente independiente y mentalmente inquebrantable. Porque, al final, el mundo respeta a quienes no pueden ser controlados y desprecia a quienes viven a merced de los demás. El estoicismo enseña que la verdadera paz mental solo existe para quienes no son esclavos del deseo. La mayoría de los hombres pasan toda su vida controlados por impulsos, buscando la aprobación femenina y persiguiendo placeres momentáneos, solo para terminar frustrados, dependientes y sin propósito. Un hombre que no controla sus deseos se vuelve vulnerable, manipulable e incapaz de encontrar la verdadera satisfacción. Sigamos, pero antes dale me gusta al vídeo y comenta algo abajo. Cualquier cosa que comentes puede cambiar mi día y hacerme feliz. Sigamos. El deseo incontrolado destruye la claridad mental. Los hombres obsesionados con el sexo, la validación femenina y las relaciones emocionales intensas pierden por completo la capacidad de pensar con lógica y frialdad. Hacen concesiones, se rebajan y aceptan situaciones humillantes solo para intentar satisfacer sus impulsos. Al final, no controlan sus propias vidas, están controlados por el deseo. El estoico comprende que la verdadera libertad proviene de la autodisciplina.
No se deja llevar por pasiones pasajeras, no actúa impulsivamente y nunca antepone el placer a su misión. Sabe que el deseo puede ser una herramienta poderosa cuando se controla, pero una maldición cuando un hombre se convierte en su esclavo. Mientras que los débiles se guían por su voluntad, los fuertes se guían por su lógica y propósito. La tranquilidad llega cuando un hombre no necesita nada externo para sentirse completo. Cuando puede mirar el mundo sin dejarse influenciar por el deseo por una mujer, la necesidad de validación o la búsqueda de placer instantáneo, finalmente se vuelve verdaderamente libre. Si quieres ser un hombre fuerte y respetado, aprende a dominar tu deseo antes de que él te domine a ti. No te conviertas en esclavo del sexo, del apego emocional o de la necesidad de ser aceptado. Porque al final, los hombres más poderosos son los que viven en total control de sí mismos, mientras que los más débiles son destruidos por los impulsos que nunca aprendieron a controlar. Las relaciones son distracciones para los hombres que aún no han descubierto su verdadero valor. Muchas personas entablan relaciones no porque realmente quieran hacerlo, sino porque creen que necesitan una mujer para sentirse completos. Buscan validación, compañía y un propósito externo para llenar el vacío interno, y este es el error que los mantiene atrapados en ciclos de dependencia emocional y estancamiento. Un hombre que aún no ha construido nada relevante en su vida no tiene claro lo que realmente importa. Él cree que el amor de una mujer puede darle un sentido de identidad, pero esta mentalidad lo vuelve débil y manipulable. Comienza a sacrificar su tiempo, sus objetivos y su energía para mantener una relación, mientras su evolución personal pasa a un segundo plano. No se da cuenta de que al intentar ganar a una mujer se está perdiendo a sí mismo. El hombre estoico entiende que antes de pensar en cualquier relación, primero debe convertirse en alguien de valor. Necesita ganar independencia financiera, desarrollar su mentalidad y fortalecer su cuerpo y su presencia. No entabla una relación porque lo necesita, solo considera a una mujer cuando ya está completo y sabe que su misión siempre será lo primero. Cuando un hombre descubre su verdadero valor, deja de tratar las relaciones como una prioridad y comienza a tratarlas como opcionales. No pide atención, no se desespera por afecto y nunca se esfuerza por complacer a una mujer. Si ella quiere estar a su lado, genial. Si no quieres, sigue creciendo sin mirar atrás. Si todavía estás buscando una relación para sentirte realizado, detente ahora. Primero, descubre tu verdadero valor, construye algo que nadie te pueda quitar y fortalece tu forma de pensar. Porque al final, los hombres que se vuelven grandes son los que se centran primero en sí mismos, mientras que los que ponen a las mujeres en primer lugar acaban olvidados. Los hombres que viven solos se vuelven misteriosos e inaccesibles y esto los hace más atractivos. Si bien la mayoría de los hombres están desesperados por la atención femenina y tratan de demostrar su valía a través de las relaciones, el hombre que elige la soledad se convierte en un enigma. No revela fácilmente su presencia, no busca validación y no se deja descifrar y eso es exactamente lo que hace que las mujeres se sientan fascinadas por él. El instinto femenino está programado para desear lo raro, escaso y difícil de conseguir. Los hombres que están disponibles, siempre dispuestos a complacer y dispuestos a poner a una mujer en el centro de sus vidas son rápidamente descartados. Pero el hombre que es inaccesible, que tiene un propósito mayor que perseguir relaciones, automáticamente se vuelve más deseable, porque no puede ser controlado fácilmente. El error que cometen la mayoría de los hombres es exponerse demasiado, hablar demasiado y estar siempre accesibles. Creen que si son abiertos y completamente predecibles, una mujer los valorará. Pero la verdad es que las mujeres no se sienten atraídas por lo que ya tienen garantizado, sienten deseo por lo que parece fuera de su alcance. El hombre que vive solo, que mantiene su vida en privado y que no regala su atención por poco dinero crea un aura de misterio que hace que las mujeres sientan la necesidad de ganárselo. El hombre estoico no busca aprobación, impone respeto. No se preocupa por estar disponible para ninguna mujer, porque sabe que su tiempo y energía son sumamente valiosos. Nunca se esfuerza por ser deseado, porque entiende que el verdadero poder está en ser escaso, selectivo y siempre centrado en su propia evolución. Si quieres convertirte en un hombre naturalmente atractivo y respetado, aprende a ser inaccesible. Valora tu soledad, mantén tu misterio y no le prestes atención a una mujer cualquiera. Porque al final, los hombres que más atraen son los que nunca necesitan perseguir, son los que hacen que los demás los persigan. Mientras otros hombres piden atención, envían mensajes desesperados y tratan de demostrar su valía, tú te concentras en convertirte en el hombre que las mujeres desean y persiguen de forma natural. El error fatal que cometen la mayoría de los hombres es creer que necesitan perseguir mujeres para ser valorados. Pero la realidad es que el verdadero poder masculino proviene de la escasez, la selectividad y la independencia. El hombre que se dedica a su propósito, a su evolución y a su crecimiento no tiene tiempo para buscar la validación femenina. No le importan los me gusta,
los mensajes ignorados ni los juegos emocionales. Mientras otros hombres están ocupados adulando a las mujeres y aceptando migajas de atención, él está construyendo un imperio. Y esta mentalidad hace que su presencia sea rara y automáticamente más valiosa. Las mujeres siempre se han sentido atraídas por los hombres que rezuman poder y no por aquellos que piden atención. Cuando un hombre demuestra que no los necesita para sentirse completo, se convierte en un desafío, y los desafíos son irresistibles. El deseo femenino no se activa por la disponibilidad, sino por el misterio y la escasez. Si estás siempre accesible, estás olvidado. Si eres selectivo e inaccesible, te volverás deseado. El hombre estoico entiende que la verdadera atracción no se pide, se impone. No pide compañía, porque sabe que su energía y su tiempo son limitados y solo deben invertirse donde haya un valor real. Nunca se pone en la posición de un hombre que necesita ser elegido, él es quien elige. Si quieres ser el hombre que las mujeres realmente buscan, deja de actuar como si necesitaras que sean alguien. Construye tu cuerpo, tu mente, tu riqueza y tu presencia. Porque al final, los hombres que corren detrás son olvidados, pero aquellos que conocen su valor son a quienes todo el mundo quiere llegar. La soledad te hace más disciplinado, más inteligente y más fuerte mentalmente porque elimina todas las distracciones que impiden que un hombre alcance su verdadero potencial. Mientras la mayoría de los hombres pierden el tiempo intentando complacer a las mujeres, resolver dramas emocionales y buscar validación externa, el hombre que elige la soledad se centra en lo que realmente importa, su evolución. Cuando un hombre está solo, no necesita negociar su libertad, no necesita justificar sus elecciones y no necesita ceder a los caprichos de los demás. Puede despertarse y dormir cuando quiera, organizar su rutina según sus objetivos y dedicar su energía exclusivamente a lo que le hace crecer. Sin distracciones emocionales, sin peleas innecesarias y sin el peso de tener que mantener una relación, ésta se vuelve disciplinada e inquebrantable. La soledad también mejora la inteligencia del hombre. Con más tiempo libre, puede estudiar, leer, aprender nuevas habilidades y ampliar su mente. Mientras otros hombres gastan dinero en cenas, regalos y viajes para impresionar a las mujeres, él invierte en conocimiento, genera riqueza y desarrolla su visión del mundo. ¿El resultado? Se convierte en un hombre diferente, un estratega, alguien que piensa y actúa por encima de la media. La fuerza mental también proviene de la soledad. Muchos hombres se vuelven emocionalmente frágiles porque siempre han dependido de alguien para recibir apoyo y validación. Pero el hombre que aprende a vivir solo desarrolla una fortaleza mental que lo hace imparable. Aprende a afrontar los retos sin necesitar apoyo emocional, no se desespera por la ausencia de compañía y se convierte en dueño de su propio destino. El estoico comprende que la soledad no es una debilidad, es un privilegio. Utiliza este tiempo para reconstruirse, fortalecerse y convertirse en alguien que nunca más podrá ser manipulado o controlado. No teme la soledad, la abraza, porque sabe que ese es el camino hacia la verdadera grandeza. Si quieres ser un hombre más disciplinado, más inteligente y más fuerte mentalmente, deja de huir de la soledad y empieza a utilizarla como tu mayor aliada. Porque al final los hombres que verdaderamente se dominan a sí mismos son aquellos que han aprendido a ser completos sin depender de nadie. El estoicismo enseña que la dependencia emocional es el mayor enemigo del hombre moderno, ya que convierte al hombre en un esclavo de sus emociones, en un rehén de la validación femenina y en un ser incapaz de actuar con claridad y lógica. Mientras un hombre esté atado emocionalmente a una mujer, a una relación o a la necesidad de aprobación externa, pierde su fuerza, su independencia y su capacidad de dominar su propia vida. La dependencia emocional debilita al hombre y lo vuelve fácilmente manipulable. Se preocupa demasiado por lo que piensa la mujer, tiene miedo de disgustar, evita los conflictos para no perderla y, sin darse cuenta, pone su felicidad en sus manos. En el momento en que ella se da cuenta de que tiene control total sobre él, el respeto termina, el deseo muere y él se convierte en un hombre más desechable. El error fatal de la mayoría de los hombres modernos es creer que necesitan una mujer para estar completos. Entran en relaciones con un vacío interno, esperando que la mujer llene ese espacio. Pero esta mentalidad les sitúa desde el principio en una posición de debilidad. Un hombre que necesita desesperadamente a una mujer nunca será respetado por ella, porque las mujeres no quieren hombres necesitados, quieren hombres que ya estén completos por sí mismos. El hombre estoico es emocionalmente autosuficiente. No depende de nadie para sentirse bien, no busca aprobación y nunca pone su paz interior en manos de otra persona. Entiende que la verdadera fuerza viene de dentro y que un hombre que domina sus emociones nunca será dominado por una mujer. Ama inteligentemente, sin convertirse en rehén del amor. Puede relacionarse si quiere, pero nunca a costa de su libertad y de su identidad. Si quieres ser un hombre verdaderamente fuerte, elimina la dependencia emocional de tu vida.
Aprende a ser suficiente, a encontrar la felicidad en tu propio viaje y a no necesitar nunca a una mujer para sentirte completo. Porque al final, los hombres más deseados y respetados son aquellos que nunca hacen de una mujer el centro de su mundo, porque ellos ya son el centro de su propio universo. Sigamos, pero antes dale me gusta al vídeo y comenta algo abajo. Cualquier cosa que comentes puede cambiar mi día y hacerme feliz. Sigamos. Las mujeres respetan y desean a hombres que no hagan todo lo posible por ellas. El error fatal que cometen muchos hombres es creer que siendo extremadamente disponibles, agradables y siempre dispuestos a ceder, serán valorados y amados. Pero la verdad es exactamente lo contrario, las mujeres desprecian a los hombres que se vuelven sumisos y predecibles. El instinto femenino está programado para buscar hombres fuertes, seguros e inquebrantables. Ponen a prueba a los hombres todo el tiempo para ver quién tiene postura y quién se inclina con facilidad. Si un hombre siempre cede, pide permiso y antepone los deseos de una mujer a los suyos propios, se vuelve débil ante sus ojos, y la debilidad nunca genera atracción. Las mujeres necesitan sentir que un hombre tiene un propósito mayor que ella. Cuando un hombre está tan concentrado en su misión que no se desvía de ella por ninguna mujer, automáticamente se vuelve más valioso. No está disponible todo el tiempo, no cambia de opinión para complacer y no sacrifica su dignidad para mantener una relación. Esto despierta respeto y deseo, ya que se convierte en un desafío y los desafíos son irresistibles. El hombre estoico nunca se rebaja para conquistar o retener a una mujer. Sabe que el respeto proviene de la firmeza, la selectividad y la fuerza de carácter. Puede que le guste una mujer, pero nunca la pondrá en un pedestal. No necesita demostrarle nada a nadie, se basta por sí solo. Si quieres ser un hombre que inspire respeto y deseo, deja de ceder demasiado. Ten tus propias reglas, sigue tu propio camino y nunca dejes que una mujer dicte tu vida. Porque al final, las mujeres no se enamoran de hombres que hacen todo por ellas, sino de aquellos que nunca se doblegarían. El hombre que no necesita una relación vive sin dramas, sin estrés y con más energía, porque no desperdicia su paz mental tratando de equilibrar las emociones femeninas, afrontar exigencias y resolver problemas que ni siquiera deberían ser suyos. Mientras que la mayoría de los hombres se desgastan tratando de mantener satisfecha a una mujer, el hombre independiente usa su energía para fortalecer su mente, construir su riqueza y expandir su poder. Las relaciones modernas, para muchos hombres, se han convertido en prisiones emocionales. Entran pensando que tendrán compañerismo, apoyo y estabilidad, pero terminan ahogados en exigencias, pruebas constantes y un agotamiento psicológico que les drena la vitalidad. Un hombre que no necesita una relación no pierde el tiempo discutiendo, justificándose o intentando evitar conflictos innecesarios. Vive en paz porque su vida no gira en torno a las emociones inestables de una mujer. Sin una mujer a su lado exigiendo atención, el hombre recupera su libertad física y mental. No necesita planificar su rutina en torno a alguien, no necesita renunciar a sus intereses para complacer y no tiene que lidiar con manipulaciones emocionales o juegos psicológicos. Simplemente sigue su camino y toma decisiones que solo le benefician a él mismo. Además de la tranquilidad mental, el hombre que elige la soledad tiene mucha más energía para crecer. Mientras otros se preocupan por mensajes sin respuesta, intentan arreglar relaciones agotadoras o enfrentan dramas, él está entrenando, aprendiendo y conquistando. Utiliza su tiempo para volverse más fuerte, más rico y más respetado, sin distracciones, sin complicaciones, sin perder la concentración. El hombre estoico entiende que el verdadero poder reside en no necesitar de nadie para sentirse completo. Puede elegir involucrarse con una mujer, pero nunca a expensas de su paz, su energía o su propósito. Sabe que, mientras la mayoría de los hombres se desgastan intentando complacer y mantener a una mujer a su lado, él es cada vez más poderoso y eso es exactamente lo que lo hace deseado y respetado. Si quieres vivir una vida libre de estrés, sin agotamiento emocional y con total control sobre tu destino, aprende a no necesitar una relación. Desarrolla tu fuerza, preserva tu energía y antepone tu evolución a cualquier distracción. Porque al final, el hombre que no se deja atrapar por las relaciones vive más tranquilo, más fuerte y más concentrado, mientras que otros desperdician su grandeza tratando de mantener algo que nunca estará garantizado. Si controlas tu soledad, te convertirás en un hombre que ninguna mujer olvida. La mayoría de los hombres temen estar solos, desesperados por tener compañía y buscan constantemente la validación femenina. Piensan que necesitan tener una relación para ser felices y esta mentalidad los hace desechables. El hombre que domina la soledad, en cambio, se convierte en una rareza, un misterio, un desafío imposible de ignorar. Las mujeres no sienten deseo por hombres necesitados y disponibles todo el tiempo. Se sienten atraídos por aquellos que son difíciles de leer, que no prestan atención con facilidad y que exudan una energía de independencia y autosuficiencia.
cuando un hombre se siente cómodo en su propia soledad, exuda una tranquila confianza, una fuerza inquebrantable, y esta energía permanece impresa en la mente de cualquier mujer que se cruza en su camino. La soledad controlada transforma al hombre. Aprende a ser suficiente, a vivir sin necesitar a nadie y a hacerse más fuerte sin distracciones emocionales. Mientras otros hombres persiguen, suplican amor y hacen todo lo posible para complacer, él permanece impenetrable, concentrado e inmune al juego de la manipulación emocional. Esta postura hace que las mujeres lo perciban como algo diferente, un hombre que no puede ser conquistado ni reemplazado fácilmente. El estoico sabe que la soledad no es debilidad, es poder. No busca compañía para llenar vacíos, porque ya está completo en sí mismo. Se convierte en un hombre raro, alguien que no necesita demostrar nada a nadie. Y esta rareza hace que cualquier mujer que se haya cruzado en su camino nunca podrá olvidarlo. Si quieres ser un hombre memorable, deja de huir de la soledad y aprende a controlarla. Conviértete en un enigma, un hombre que no se rinde fácilmente y que no necesita que nadie sea fuerte. Porque al final, los hombres más deseados no son los que siempre están disponibles, son los que son tan raros que una vez que una mujer los pierde, nunca los olvida. La historia demuestra que los hombres que verdaderamente cambiaron el mundo siempre caminaron solos. Mientras que la mayoría de los hombres se pierden en las relaciones, las distracciones y la búsqueda constante de aceptación, los verdaderos líderes, guerreros y visionarios han elegido la soledad como herramienta para alcanzar la grandeza. Los grandes conquistadores, pensadores y creadores nunca permitieron que sus vidas estuvieran controladas por deseos fugaces o necesidades emocionales. Entendieron que el tiempo, la energía y la concentración son los recursos más valiosos que un hombre puede tener, y desperdiciarlos en relaciones y dramas emocionales es el camino más rápido hacia la mediocridad. Alejandro Magno, Napoleón Bonaparte, Nikola Tesla, Leonardo da Vinci, Friedrich Nietzsche, todos fueron hombres que antepusieron su misión a cualquier vínculo emocional. Podrían haberse asentado, vivido para mantener relaciones o buscar consuelo, pero eligieron la soledad como medio para lograr algo mucho más grande. El estoico entiende que la grandeza requiere sacrificio. Sabe que mientras otros gastan su energía tratando de equilibrar las relaciones, él puede dirigir esa fuerza hacia la construcción, el aprendizaje y el dominio. No teme a la soledad, la utiliza para fortalecer su mente, su visión y su camino. Si quieres ser un hombre que deje su huella en el mundo, deja de desperdiciar tu energía emocional y comienza a invertir en tu evolución. Camina solo, concéntrate en tu propósito y nunca permitas que deseos fugaces te desvíen de tu destino. Porque al final, los hombres que verdaderamente pasan a la historia son aquellos que aprendieron a caminar solos y, por tanto, lo consiguieron todo. La verdad que nadie te dice es que tu libertad es tu mayor poder. La sociedad quiere que creas que debes mantener una relación, formar una familia temprano y sacrificarte para mantener satisfecha a una mujer. Pero la realidad es que cuanto más libre eres, más fuerte y respetado te vuelves. La mayoría de los hombres renuncian a su libertad sin darse cuenta. Entran en relaciones pensando que están ganando algo, pero poco a poco empiezan a perder su identidad, su independencia y su capacidad para tomar decisiones sin necesitar la aprobación de alguien. De repente, todo lo que hacen necesita ser negociado, explicado y justificado. Se convierten en prisioneros emocionales, y los prisioneros nunca son fuertes. El estoico comprende que la libertad no tiene precio. No permite que nadie le dicte lo que debe hacer, cómo debe vivir o qué decisiones debe tomar. Construye su camino sin necesitar la validación de una mujer, amigos o sociedad. Vive según sus propias reglas porque sabe que cualquier hombre que sacrifique su libertad por comodidad o aceptación ya ha perdido incluso antes de empezar. La libertad es también la clave de la verdadera grandeza. Los hombres libres pueden moverse sin restricciones, aprovechar oportunidades sin limitaciones y construir un legado sin distracciones. Mientras otros pierden el tiempo intentando mantener relaciones problemáticas, el hombre que valora su independencia siempre está creciendo, evolucionando y volviéndose más poderoso. Si quieres ser un hombre realmente fuerte, nunca renuncies a tu libertad por nada ni por nadie. Protege tu independencia, mantén el control sobre tu vida y nunca permitas que nadie tenga poder sobre ti. Porque al final, el único hombre que verdaderamente domina el mundo es el que nunca se deja frenar por nada. El estoicismo enseña que cuanto menos necesitas a los demás, más poderoso te vuelves. Un hombre que depende de la aprobación, compañía o validación de alguien se vuelve vulnerable, frágil y fácilmente manipulable. Pero el hombre que es autosuficiente, emocionalmente protegido y centrado solo en su propia evolución se vuelve intocable. La mayoría de los hombres modernos viven en un estado de dependencia. Necesitan la validación de una mujer para sentirse completos, necesitan aceptación social para sentirse valorados y necesitan relaciones para no sentirse solos. Pero esta dependencia los debilita,
porque pone el control de su felicidad en manos de otros. El hombre estoico no necesita de nadie para ser feliz. No busca aceptación, no ruega atención y no se deja llevar por emociones fugaces. Él construye su propia paz, su propia fuerza y su propio camino sin necesidad del permiso de nadie. Esto lo hace respetado, admirado y temido, porque un hombre que no necesita nada no puede ser controlado. Cuanto menos dependas de los demás, más libre te volverás. No necesitas agradar para ser aceptado, no necesitas hacer concesiones para mantener una relación y no necesitas cambiar quién eres para encajar con lo que los demás esperan de ti. Actúa según tu propia voluntad y es exactamente esta independencia la que inspira respeto. Si quieres ser un hombre verdaderamente poderoso, elimina de tu vida cualquier forma de dependencia. Aprende a vivir sin necesidad de aprobación, construye tu autosuficiencia emocional y vuélvete inquebrantable. Porque al final el hombre más fuerte es el que puede perderlo todo y seguir en pie porque nunca necesitó nada más que él mismo. Si dominas la soledad, dominas tu vida y nadie podrá detenerte. La mayoría de los hombres temen estar solos porque les han enseñado a creer que necesitan compañía para ser felices. Pero lo cierto es que el hombre que aprende a vivir bien consigo mismo se vuelve más fuerte, más disciplinado y más inquebrantable. La soledad no es un castigo, es un privilegio para quien sabe utilizarla. Cuando estás solo, nadie controla tu tiempo, nadie impone limitaciones a tu rutina y nadie exige que te desvíes de tu camino. Podrás invertir el 100% de tu energía en tu evolución, sin distracciones, sin dramas y sin concesiones innecesarias. Cada hora que un hombre promedio desperdicia tratando de mantener una relación problemática, la utilizas para crecer, aprender y volverte más poderoso. El estoico comprende que la verdadera fuerza proviene de la autosuficiencia. Si necesitas compañía para sentirte bien, es que nunca has sido verdaderamente libre. Si dependes de alguien para validar tu existencia, ya has perdido incluso antes de comenzar. El hombre que domina la soledad no necesita demostrarle nada a nadie, ya es suficiente, y esto lo convierte en uno de los más temidos y respetados. Cuanto más cómodo estés contigo mismo, más poderoso te volverás. No te desesperas cuando alguien te deja, no te sientes perdido sin una relación y nunca cometes el error de pensar que necesitas a otra persona para estar completo. Actúas por elección, no por necesidad, y esa libertad absoluta es algo que nadie te puede quitar. Si quieres ser un hombre inquebrantable, aprende a aceptar la soledad. Utilice este tiempo para construirse, fortalecer su mente y convertirse en alguien que nadie pueda manipular o controlar. Porque al final los hombres que verdaderamente dominan el mundo son los que primero aprendieron a dominarse a sí mismos.